Hola, mi nombre es Cristian Sleman, soy abogado de la Unidad de Corte Suprema de la Defensoría Nacional y los invito a conocer nuestra labor. La misión de la Defensoría es representar a todas aquellas personas que no tienen los medios económicos para contratar a un abogado particular o que desean ser atendidos por la Defensoría Penal Pública. Nosotros prestamos defensa penal a todas aquellas personas que enfrentan un proceso penal desde los primeros actos del procedimiento. En mi caso particular, yo llevo 12 años en la institución, en la Defensoría Penal Pública. Me inicio en los inicios de la reforma procesal penal en Santiago como defensor penal juvenil. Tengo 5 años cumpliendo esa función y luego paso a formar parte de la unidad de estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, apoyando ya en esta instancia a asesorar a los defensores, a colaborar en sus trabajos de defensa. Y hoy día me desempeño como abogado de la Unidad de Corte Suprema de la Defensoría Nacional, representando a todos los defensores a lo largo del país en los recursos que se presentan tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional. La Defensoría Penal Pública cuenta con defensas especializadas, defensas de responsabilidad penal adolescente, donde se representan y se defienden a todos aquellos niños desde los 14 a los 17 años, también defensas penitenciarias, migrantes, etc. Y a mí en esa época me tocó, como te explicaba, representar a todos aquellos niños imputados que estaban formalizados por la comisión de determinados delitos. Bueno, luego de eso también durante un tiempo representé esencialmente adultos, pero sin duda que los inicios en la Defensoría, a mí por lo menos, de representar a adolescentes infractores de ley, me marca mucho en la función de servicio público, porque finalmente estábamos representando a los menores que sin duda son vulnerables en nuestra sociedad y muchos de ellos, por no decir la totalidad, tenían un perfil de mucha privación económica, cultural, mucha necesidad y por tanto pude conocer de primera fuente quizás los motivos, las razones, conocer sus historias personales a través de la defensa que les prestaba como defensor penal público. Recuerdo, tengo muchos casos, todos los defensores tenemos muchos casos que sin duda nos han marcado, pero en la particular recuerdo el caso de un niño, algo así 14 o 15 años, que fue formalizado por delitos de hurtos de supermercado. Conociendo su historia, me cuenta que él vive con sus padres, su padre alcohólico, muchos hermanos, mucha privación económica, y él tenía como misión a esa corta edad recorrer largas cuadras del sector sur de Santiago, recolectando casa a casa comida, pan, fideos, lo que pudiese llevar a casa. Y su gran preocupación era que tenía que llegar a casa con alimento para sus hermanos y para su familia, porque en caso de no llevar era duramente reprochado e incluso golpeado por sus padres. Frente a ese relato, naturalmente uno no podía quedar indiferente y naturalmente en mi función como defensor yo conduje toda esa información a la defensa de este niño, que naturalmente tenía razones poderosas para enfrentar la situación que él en ese momento vivía. Pero naturalmente que estas historias, que son ejemplos de muchas, marcan y de alguna manera te sellan la función pública que tú estás realizando en ese momento. Tú no te limitas a realizar una defensa penal circunscrito a cuál es el delito, cuál es la pena o qué es lo que materialmente hace, sino que tú necesariamente profundizas cuál es la historia, y en el caso de los niños tremendamente brutal. No es casualidad, por ejemplo, que gran parte de los niños privados de libertad y los que no lo están tienen una condición socioeconómica muy dura,
y naturalmente eso nos obliga, o en mi caso particular, a ser sensibles a esos temas y también recoger lo que nos podía servir para efectos de presentarlo al tribunal correspondiente y solicitar de alguna manera la respuesta de los tribunales acorde no solo a la pena, sino también a su realidad social y que finalmente se cumpla lo que en el caso de la ley de responsabilidad penal juvenil se busca, que es otra cosa que tratar de resocializar a este niño dentro de los parámetros posibles. Haber pasado no solo por la defensa juvenil, sino pasar por cualquiera de las defensas especializadas o la defensa de adultos, que es la mayoritaria que nosotros prestamos, naturalmente que es una herramienta muy poderosa para saber qué significa la defensa penal. La defensa penal es compleja porque nosotros nos enfrentamos a las situaciones más duras que puede vivir la sociedad, que es la comisión de delitos. Pero el conocer la historia, conocer a la persona, conocer a veces los motivos, las situaciones que llevan a cualquier persona a veces, en determinados casos, a cometer un delito. Por ejemplo, los de mayor connotación no son los grandes delitos o los que tienen gran impacto público, sino muy por el contrario, los de mayor habitualidad son los relacionados con el manejo, por ejemplo, un estado de ebriedad, lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, y la verdad, después de 12 años de experiencia en esta institución, he llegado a la conclusión de que cualquier persona en un momento de su vida puede llegar a cometer un delito. Y es importante tener esa experiencia de vida para entender finalmente que tú al que estás defendiendo es a una persona que requiere una defensa técnica, por cierto, pero también hay una necesidad de conocer una historia para poder traducirla en una defensa adecuada y eficiente que requieren y que debe prestar nuestra institución. Hoy día particularmente soy parte de la Unidad de Corte Suprema de la Defensoría Nacional. Nuestra función es alegar ante la Corte Suprema y ante el Tribunal Constitucional todos aquellos recursos de nulidad y de apelaciones de amparo que se presentan a lo largo de todo el país por parte de todos los defensores penales públicos que tienen nuestra institución. Y además de ello, también asesorarlos en la confección de los recursos, aclararles dudas y apoyarlos con jurisprudencia según sus necesidades. Pero particularmente se enfoca nuestro trabajo en alegar ante el máximo tribunal de la República y ante el Tribunal Constitucional. Somos un departamento acotado, lo integramos 4 abogados, el jefe de la unidad y 3 abogados que llevamos adelante toda esta función para todo el país. El día a día de un defensor público, por lo general, ellos enfrentan una agenda que la saben con anticipación y generalmente parten con las entrevistas, si es que tienen que ir a asumir controles de detención, parten a primera hora de la mañana, 8:30 de la mañana, ya entrevistando a las personas que han sido detenidas durante las 24 horas anteriores por delitos flagrantes u órdenes de detención. Se entrevistan con ellos en salas especialmente habilitadas en los tribunales y luego pasan a tomar estas audiencias representando a cada uno de las personas que pasan en esta situación. También un defensor, según el turno de la semana, puede iniciar su día visitando a sus representados que están privados de libertad en todas las cárceles de nuestro país, también asistiendo a las denominadas audiencias programadas, que son audiencias donde se llevan adelante un sinnúmero de audiencias como preparaciones de juicio oral, formalizaciones y por supuesto juicios orales que también por lo general parten a las primeras horas del día y que son sin duda la audiencia donde se expresa de mejor forma todas las capacidades de un abogado litigante, tanto en sus áreas penales, procesales penales y competencias de litigación oral. Es decir, el día del defensor es muy variado y va a depender de la jornada que le toque enfrentar ese día. Pero siempre va a tener relación con el contacto directo y la representación de algún imputado que requiera de nuestro servicio. Bueno, la Defensoría contempla dos tipos de defensores. Uno, los denominados defensores locales y la gran mayoría
los defensores licitados, que son aproximadamente el 75% de nuestros defensores. En ambos casos se tiene que acceder a través de, en el caso de las defensas institucionales, de concursos públicos que hay habitualmente, y a través de la defensa licitada se postula a través de estas empresas, o directamente las personas naturales pueden ser parte de estas licitaciones que año a año se ofrecen para prestar estas funciones de defensor penal público. Pero por sobre todo lo que hay que tener son muchas ganas de pertenecer a esta noble institución y tener una vocación seria de servicio público, porque finalmente lo que estamos haciendo es representar a los ciudadanos que requieren una defensa penal, que han enfrentado un proceso penal y que es muy importante nuestra labor. Solo un dato, aproximadamente 3.000 personas al año que se han mantenido privadas de libertad son finalmente absueltas. Y esas absoluciones naturalmente tienen que ver con el desempeño de todos estos defensores penales públicos, incluso privados, que ejerciendo su función logran establecer la inocencia de estas personas, que si no hubiesen tenido una defensa de calidad, con un fuerte sello de servicio público, probablemente no estaría en una situación distinta, y quién sabe dónde y en qué situación.